A ver, ¿alguna vez se han preguntado cómo podemos medir algo que no para de cambiar? ¿O cómo congelar un solo instante en el tiempo? Parece imposible, ¿no? Bueno, pues el cálculo tiene una idea genial para esto y hoy vamos a meternos de lleno a entenderla. Ok, empecemos con un acertijo, uno que ha vuelto locos a los pensadores por siglos. Imaginen esto, hay una pared justo enfrente. Ahora dan un paso que cubre la mitad de la distancia. Perfecto. Luego dan otro paso que cubre la mitad de lo que queda. Y otro más. Cada paso es cada vez más cortito. Se están acercando, vaya que sí, infinitamente cerca. Pero la pregunta es, ¿llegan a tocar la pared alguna vez? Pues justo esa pregunta, esa idea de acercarse y acercarse sin fin es el corazón de un concepto matemático clave, el límite. Y lo interesante del límite es que no le importa tanto el destino final, no, se enfoca en el viaje. Lo que estudia es la tendencia, o sea, hacia dónde parece que nos dirigimos, sin importar si al final llegamos o no. Para este recorrido vamos a ver 5 cosas. Primero, ¿qué rayos es un límite? Luego, ¿qué tipos hay? ¿Cómo se calculan? ¿Qué tienen que ver con la continuidad? Y lo mejor de todo, ¿por qué esto debería importarnos en la vida real? ¿Listos? ¡Vamos allá! Muy bien, primera parada. ¿Qué es un límite? Si hay una palabra que tienen que recordar, es esta. Aproximación. Todo se trata de eso. A ver, en palabras sencillas, un límite nos dice hacia qué valor se está acercando una función mientras nos movemos hacia un punto específico. Pero, y aquí está el truco, no nos interesa para nada lo que pasa exactamente en ese punto. Lo que nos obsesiona es lo que pasa cerquita, en los alrededores. Es todo sobre la tendencia, hacia dónde van las cosas. Y aquí es donde vemos la gran diferencia. Miren, evaluar una función es como pararse en un punto del mapa y preguntar, ¿a qué altura estoy ahora mismo? En cambio, calcular un límite es preguntar, conforme me acerco a este punto, ¿a qué altura parece que voy a llegar? Y esto es válido incluso si en ese punto exacto hay un precipicio. Piensen en esto como una gráfica que tiene un agujero. La idea del agujero es perfecta, en serio. Imaginen una carretera que tiene un bache. Obviamente, no podemos pararnos dentro del bache, pero el camino, tanto antes como después del bache, nos da una pista clarísima de a qué altura debería estar el asfalto que falta, ¿no? Pues el límite es justo eso, es el concepto que nos dice cuál es la altura de ese agujero. Y si no lo ven claro con la idea, los números no mienten. Fíjense en la tabla. A medida que nos acercamos al número 2, ya sea por la izquierda, con valores como 1.9, 1.99, 1.999, o por la derecha, con 2.1, 2.01, miren lo que pasa con el resultado. Se va apretando, cada vez más y más cerca del 4. La tendencia es obvia. Ok, ya vimos que nos podemos acercar por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Bueno, resulta que esa dirección, el camino que tomamos, es súper importante. Y eso nos lleva a hablar de los diferentes tipos de límites. Estos son los llamados límites laterales. Es bastante intuitivo, la verdad. El límite por la izquierda es cuando nos acercamos desde números más chiquitos que nuestro objetivo. Y el límite por la derecha, pues es cuando venimos desde números más grandes. La analogía de los dos exploradores es perfecta. Cada uno se acerca a un mismo punto en el mapa, pero desde direcciones opuestas. Entonces, ¿cuándo podemos decir que un límite existe? Pues la regla de oro es esta. Los dos exploradores tienen que estar de acuerdo. Tienen que llegar al mismo punto de encuentro. Si el que viene por la izquierda dice, vamos hacia el 5, y el de la derecha dice, no, vamos hacia el 8, entonces no hay acuerdo. No hay límite en ese punto. Gráficamente, esto se ve como un salto, como si el camino se rompiera. Y luego están los casos más dramáticos. A veces cuando nos acercamos a un punto, la función se vuelve loca y se dispara hacia el infinito, o se desploma hacia el menos infinito. A esto lo llamamos un límite infinito. Y lo que nos está gritando la gráfica es que ahí hay una asíntota vertical, como una especie de barrera invisible que la función intenta alcanzar, pero nunca lo logra. Vale, ya tenemos la idea principal. Pero claro, no siempre vamos a estar dibujando gráficas o haciendo tablas interminables. Sería una locura. Entonces, ¿cómo los calculamos? Pues para eso tenemos nuestra caja de herramientas, el álgebra. La estrategia es casi siempre la misma, y es bastante directa. Paso 1, y el más obvio. Intenta sustituir el número directamente en la función. Si te da un valor concreto, ¡listo! ¡Felicidades! Ya tienes el límite.
Pero, a menudo, nos vamos a topar con la famosa forma 0/0. Y cuidado, esto no significa que todo esté mal. Al contrario, es una señal. Es una pista que nos dice, oye, aquí hay trabajo que hacer. Hay que usar un poco de álgebra, simplificar y luego sí volver a sustituir. Insisto con esto, que les dé 0/0 no es el fin del mundo. No es un callejón sin salida. Es una señal, una luz intermitente que nos dice, ¡hey! Aquí hay un agujero que se puede tapar. Simplifica esto para ver qué está pasando de verdad. Es, básicamente, una invitación a ponernos el sombrero de detective e investigar un poco más. Y lo bueno es que los límites se portan súper bien. Tienen unas propiedades que nos hacen la vida mucho más fácil. Básicamente, nos dejan romper un problema grandote en pedacitos más manejables. Por ejemplo, si tienes el límite de una suma, pues simplemente puedes sumar los límites de cada parte por separado. ¡Así de fácil! Y toda esta idea de que el camino nos lleva a donde esperamos, sin saltos raros ni sorpresas, nos conecta directamente con otro concepto fundamental: la continuidad. Aquí es donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Una función continua es, en plan sencillo, una que puedes dibujar de un solo trazo, sin levantar el lápiz del papel. Y en términos matemáticos, ¿qué significa? Significa que la predicción que nos da el límite es perfecta. O sea, el valor al que nos acercamos es exactamente el valor que hay en ese punto. El viaje y el destino coinciden. No hay agujero. Así que podemos pensar en los límites como los doctores de las funciones. Son una herramienta de diagnóstico increíble. Nos dicen si una función está rota en algún punto. Y no solo eso, también nos dicen el tipo de lesión. Nos ayudan a diferenciar entre un agujero que podemos parchar, que es evitable, y un salto que ya es una ruptura total. Bueno, y después de toda esta teoría, llegamos a la pregunta del millón. Ok, muy bonito todo esto de las gráficas y las ecuaciones, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué debería importarnos? La respuesta es sorprendentemente simple. Los límites son el lenguaje del cambio. Pero no de cualquier cambio, sino del cambio instantáneo. Por ejemplo, en física, nos permiten saber la velocidad de un auto en un instante preciso, no su velocidad promedio. En economía, nos ayudan a calcular el costo de producir una unidad más, justo esa. ¿Y en ingeniería? Bueno, son cruciales para predecir el punto exacto en que un material va a ceder bajo presión. Al final del día, los límites son la forma en que las matemáticas hablan de lo que está a punto de pasar, del borde de las cosas. Nos dan la lupa para analizar con una precisión increíble esos momentos críticos, esos cambios que ocurren en un parpadeo. Así que les dejo con esta idea. ¿Qué otras cosas a nuestro alrededor que cambian en un instante podríamos empezar a entender de verdad si usamos esta poderosa idea del límite?